El siguiente tema que vamos a ver consiste en las restricciones de las ruedas. Vamos a tratar nosotros con ruedas ideales, que es la suposición que se suele asumir. Cuando se trata de ruedas ideales, se asume primero que la estructura es rígida. Esto significa que la rueda no se puede deformar. La segunda suposición es que el plano de la rueda es completamente vertical. Acá se muestra un sistema de referencia asociado con la rueda, donde tengo el eje Z, el eje X hacia adelante y el eje Y, que es el eje lateral, eje perpendicular al desplazamiento de la rueda. Y asumo que este plano, es decir, este plano XZ va a ser completamente vertical, va a ser completamente perpendicular al plano del piso. Además, asumo que solamente hay un punto de contacto, que sería el punto que se encuentra en esta parte, en la parte inferior. Las restricciones que existen primero es una restricción que se le conoce como una restricción de rodadura. Esta restricción de rodadura implica que la rueda solamente puede rodar en el plano que la contiene, es decir, no hay deslizamiento, perdón. Esta rueda gira, va a girar con una velocidad de giro dada por phi punto y la velocidad lineal que va a tener es r por phi punto, y esto es la velocidad en x. Y siempre se va a cumplir esto, según esta restricción y esta suposición. Es decir, no va a poder haber ningún tipo de patinaje, la rueda no va a poder patinar porque no se estaría cumpliendo esta restricción. Tampoco puede deslizarse la rueda simplemente, como que arrastrarse. Siempre va a girar. Y solamente en X. Además, la otra restricción es una restricción de deslizamiento. Es decir, la rueda no resbala lateralmente, no se puede ir hacia el costado, digamos, en este eje Y. O sea, en eje Y su velocidad va a ser cero. Entonces la velocidad lineal de la rueda va a ser esta. En X va a ser R por phi punto, que es esta expresión, y en Y va a ser cero. Si yo quiero expresar eso en el sistema de la rueda tiene el sistema X, W, Y, W y Z, W. Entonces en el sistema de la rueda solamente existe velocidad en X, como se muestra aquí. En Y no hay velocidad y en Z tampoco hay velocidad. Entonces se da esta expresión o este vector en el sistema de la rueda. El esquema general del sistema va a ser este. Tenemos el sistema inercial, X sub I, Y sub I. Tenemos el robot, que es esto de plomo que se observa. Es como si estuviésemos mirando al robot desde arriba. Y el robot tiene asociado un sistema de referencia, que aquí lo estoy denotando como X sub R y Y sub R, donde R es el origen de ese sistema de referencia. Acá se muestran los componentes, el sistema inercial, que ya lo mencioné, y el sistema de robot, que es el propio sistema rojo. Ahora añado una rueda. Esta rueda va a tener su sistema de referencia, y este sistema de referencia de la rueda se le va a representar por la letra W. Entonces aquí tengo la posición de la rueda dada por esta flecha verde en el sistema de robot. La rueda es W, viene del inglés wheel. El objetivo es cómo restringe la rueda el movimiento o la velocidad libre del robot. ¿Cómo se va a hacer esto? Lo que se va a hacer es determinar los componentes de la velocidad en las direcciones de las dos restricciones de la rueda. Recuerden que la rueda de la presentación anterior, aquí, tiene solamente dos restricciones, en el eje X, que es esta, y en el eje Y. Entonces lo que yo quiero hacer es encontrar el componente de velocidad del robot en este eje y en este eje e igualarlos a r phi punto y 0. O sea, cualquier velocidad que el robot pudiese tener, digamos que el robot con respecto al sistema inercial se estuviese desplazando en esta dirección, lo que yo voy a tener que hacer es proyectar esto al componente que hay en X y al componente que hay en Y. Y el componente en X tiene que satisfacer esta restricción y el componente en Y tiene que ser 0. Y esa va a ser la restricción que va a tener este componente. Entonces, esa es la idea que se va a hacer. A eso se refiere esta segunda expresión. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Aquí vamos a analizar solamente la rueda convencional. Entonces recuerden que la rueda convencional es como la que se muestra en esta figura, ¿no? Que gira la rueda y además puede girar en su propio eje, o sea, puede cambiar la orientación de la rueda. Acá tenemos el sistema del robot. Entonces el robot estaría por aquí, no lo he dibujado, pero es como que el robot estaría algo así, ¿no? Acá estaría el robot de repente, acá estaría el robot y acá estarían sus ruedas, algo así, sus cuatro ruedas. Suponiendo que es un robot Ackerman con cuatro ruedas. Voy a borrar, eso no es importante, solo que ahí está el robot. No es el sistema inercial, sino el sistema de robot. Y ahora el robot tiene ruedas. Esta es una rueda del robot. Y la rueda tiene su origen. Entonces, el origen de la rueda se va a, digamos, la distancia que hay entre el origen del sistema y el origen de la rueda va a ser una distancia L. Y el ángulo va a ser alfa, como se muestra en la figura. Por lo tanto, sus coordenadas en el eje X y Y de la rueda, de esta rueda, del origen de la rueda, va a ser L coseno de alfa y L seno de alfa por geometría básica. Luego le asigno un sistema de referencia a la rueda, que sería X y Y. Recuerden que X es la dirección de giro de la rueda y Y es perpendicular a ese giro de la rueda.
Entonces acá solamente estoy proyectando y acá estoy asumiendo que hay un ángulo beta. Recuerden que este beta es la orientación que tiene la rueda con respecto al chasis. Entonces aquí su orientación va a estar dado por este beta, de esta manera, tal cual se describe en esta figura. La velocidad del robot va a ser ahora v sub x, v sub y y teta punto. En el sistema del robot. Entonces en el sistema del robot, el robot puede tener esta velocidad, velocidad en x horizontal y velocidad en y vertical, en el sistema del robot nuevamente, que son estas de morado. Y el robot también gira, tiene una velocidad teta punto de giro. Ahora lo que yo quiero es encontrar los componentes de la velocidad lineal del robot en la dirección del movimiento de la rueda y de su perpendicular. Es decir, quiero encontrar el componente de este v sub x en yw, xw, y los componentes de este v sub y en yw y en xw. Y es lo que voy a hacer en esta figura. Acá tengo nuevamente el sistema, tengo acá los ejes en los cuales quiero realizar la proyección. Y lo que voy a hacer es, este v sub y lo voy a proyectar. Si proyecto este v sub y y este v sub x, me van a quedar solamente componentes en xw y yw. Entonces, para el caso de este v sub x, lo que yo haría sería proyectarlo. O sea, sería proyectarlo aquí. Ahora, como observan aquí, todo esto es alfa más beta. Todo este ángulo. Todo este ángulo es alfa más beta. Entonces, todo esto es alfa más beta. Lo que yo quiero es el componente de este v sub x en este lado. Acá alfa y beta. Es como que esto, por el momento, olvídense de esto. Que eso no existiese. Solamente estoy proyectando este vector. Acá tengo un componente, que es el que se muestra aquí, perdón, el que se muestra aquí. Y tengo el otro componente. Ahora, ¿cuánto vale este primer componente? Sería este ángulo. Este eje va a ser el coseno y este eje va a ser el seno de este ángulo. Entonces, como que yo tuviese, si lo redirijo, si lo reescribo, sería como un xw así, un yw. Acá tengo este v sub x, estaría por aquí, el v sub x, y aquí tengo alfa más beta. Es exactamente esto que lo he dibujado acá arriba, pero de una forma un poco más conocida de repente. Entonces aquí que tendría que el componente bx en x, que lo estoy poniendo bxx, sería esto por el coseno, perdón, por el seno. Y el término aquí que le estoy poniendo bx y y, sería esto por el por el coseno, pero no acá sería coseno como puse aquí, ya que sería seno. Y es lo que se va a observar aquí. Este término va a ser por el seno. Y este otro término va a ser, este xy va a ser la velocidad por el coseno. Y eso es toda esta parte. Ahora se hace lo mismo, exactamente lo mismo, pero para el otro término. Es decir, haría lo mismo, pero para este término. Pues me olvido de este, ¿no? Sería lo mismo, solamente que va a quedarme un componente aquí hacia arriba y un componente en la dirección negativa de x. Entonces acá queda un componente en la dirección negativa de x, que sería igual. Acá va a ser con el coseno. ¿Por qué va a ser acá con el coseno? Tendría nuevamente, pueden luego hacer la geometría. Acá lo que tendrían que hacer es extender este eje de aquí. Si esto es alfa y esto es alfa y esto es beta, tendría que ver cuál es el efecto que eso tiene. O sea, si esto ha girado alfa y beta en esta dirección, acá va a suceder lo mismo. O sea, acá lo que va a suceder es que esto va a ser alfa más beta. Y por lo tanto, este componente va a ser por el coseno. Y el componente en y va a ser por el seno. Y aquí es lo que me queda, ¿no? El x va a ser por el coseno y el y va a ser por el seno. Luego pueden hacer esto con mucha más calma para poder realmente comprender cómo está sucediendo esto. Ahora, esa es la rueda convencional. Perdón, en la rueda convencional tenía eso. Entonces, ahora, ¿cuál es el efecto de la velocidad angular en la rueda convencional? Acá tengo nuevamente la rueda, tengo el sistema X, el sistema y tengo el ángulo beta. Que este beta es igual que este beta y es igual que este beta. Solamente los he puesto así para que sea más fácil visualizarlos. Entonces, cuando yo giro, si tengo un giro, lo que yo voy a generar es una velocidad, una velocidad de esta manera. Vamos a ver, una velocidad perpendicular. Si ven acá hay 90 grados, es completamente perpendicular al eje de giro. El giro es alrededor del eje Z, digamos, y esto va a ser completamente perpendicular a este vector, al verde. O sea, esto de morado es completamente perpendicular a esto de verde. Y está dado por L teta punto, por física básica. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es básicamente descomponer este L teta punto nuevamente en este Y y en este X, ¿no? Pero acá solamente hay un ángulo beta. Entonces va a quedar básicamente un componente aquí, que sería por el coseno de beta, y luego aquí un componente que sería por el seno de beta. Y ya tengo los componentes. Ahora lo que voy a hacer es voy a juntar todo. Voy a juntar todo lo que esté en el eje X, que sería este vector y los otros dos de la diapositiva anterior, es decir, este vector y estos dos. Y si ven, positivo va a ser este bxx. Ese de acá, byx, perdón, va a ser negativo. Igual en este caso va a ser este negativo, porque estoy asumiendo que la dirección positiva es hacia la derecha.
Y para el y, este b sub 2 va a ser positivo, y ambos van a ser, todos van a ser positivos para el caso del y, todos los componentes. Entonces hago eso y me queda esta parte, ¿no? Tendría que, voy a asumir, como digo, esto es en x tengo esto, que bx es positivo, los otros dos son negativos, y yo sé que en x solamente tengo giro, que sería r por phi punto. Entonces simplemente pongo r por phi punto, reemplazo todos los términos anteriores, ustedes pueden reemplazarlos con más calma después, y al final lo reordeno. ¿Qué voy a reordenar? Voy a reordenar estos términos, este b sub x, este b sub y este ángulo, que sería este teta punto. Los reordeno de esta manera, como vectores. Deberían saber, esto es un paso fácil de un punto al otro, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque ahora todo esto es la velocidad del robot, es la velocidad en el sistema del robot. Entonces ya tengo la restricción. Ahora hago lo mismo para la restricción de deslizamiento. Yo sé que en y la velocidad es 0. Y como les dije hace un momento, en y se suman todos, ¿no? Todos están en la misma dirección, todos se suman. Los reemplazo, los reordeno y me queda esta restricción. Esta restricción es nuevamente la restricción de deslizamiento. Entonces, en conclusión, esta rueda convencional tiene dos restricciones. La primera restricción, que es esta, y la segunda restricción, que es esta. Y se puede expresar de esa manera. En lugar de poner ahora esto explícitamente, puedo poner simplemente la velocidad en R. Aquí también en lugar de esto puedo poner velocidad en R, o sea, con respecto al sistema de robots. Entonces, en resumen, tengo la rueda, tengo acá la rueda, tengo nuevamente el L, tengo el sistema de referencia, tenía acá beta, y eso es una rueda convencional fija. Si beta es constante, si beta es variable va a ser lo mismo, solamente que beta va a variar. Entonces la restricción que le hemos visto justo anteriormente, aquí, esta restricción la estoy reescribiendo aquí, a manera de resumen. Esta sería la restricción de rodadura. Esto me dice que la rueda solamente puede avanzar en X, en su X. Y la otra restricción perpendicular al movimiento es esta, que me dice que en Y no hay movimiento. Lo que se dijo al inicio, ¿no? Que la rueda solamente avanza y no se mueve lateralmente. Y esas son las dos restricciones que imponen la rueda convencional. Para la rueda orientable descentrada se puede hacer un análisis similar. No lo voy a hacer, tampoco es necesario que lo deriven ustedes, pero tengo aquí el sistema. Tengo XR del robot, el YR del robot, del sistema de robot. Tengo aquel origen de la rueda que sería este punto, o sea, este punto que estoy poniendo de rojo aquí. Este punto sería este punto de rojo. Estos puntos son iguales. Aquí tengo el origen de la rueda, que sería otro punto que tiene cierto desplazamiento, este D. Acá hay un D de desplazamiento, justamente es este D de desplazamiento. Y aquí tengo el sistema de la rueda, el XW y el YW de la rueda. Y nuevamente acá hay una orientación que tiene la rueda con respecto al chasis, que sería este beta. Entonces la restricción de rodadura va a ser similar al caso anterior, y la restricción perpendicular al movimiento va a tener una pequeña modificación. Esa pequeña modificación va a ser este D. Y es lo único. Después todo sigue siendo igual. Bueno, y este término de aquí también que sale. ¿Cómo se deriva? Tendría que hacer nuevamente la geometría de aquí. La idea va a seguir siendo la misma, pero va a ser un poquito más tedioso hacerlo. Así que yo lo voy a dejar, no lo voy a realizar, pero la idea va a seguir la misma. Descomponer la velocidad del robot X y Y en los componentes que se observan aquí. Igual la velocidad de giro del robot. Para el caso de la rueda omnidireccional se puede hacer igual, el mismo análisis no lo voy a hacer, solamente voy a poner el resultado final. Recuerden que esta es la rueda Swedish o algo parecido a esto. Entonces la rueda Swedish tiene acá la rueda, acá tienen los rollers y acá tienen los rollers, y esta flecha indica la dirección del movimiento de las ruedas. O sea, si es en qué sentido se mueven, hacia dónde se mueven. Aquí tengo este sentido de giro de la rueda principal, la rueda grande, acá está el sentido de giro de las ruedas pequeñitas y acá tengo el ángulo gamma. Para ruedas que son Swedish de 90 grados, el gamma siempre va a ser 0, porque es como que eso estaría alineado, no es como que estaría, si lo dibujase, es como que estaría, si ese gamma fuese 0, es como que estaría así, algo así. Entonces, ¿qué me indica esto? Por la notación que estoy haciendo, es como que la rueda grande gira en esta dirección y las ruedas pequeñitas giran en estas direcciones. Y por definición, si ven aquí, el ángulo se alinea con esto, con esto. Entonces aquí tanto esta flecha roja horizontal como este eje están en la misma dirección, así que el gamma va a ser 0. Simplemente por eso. Ahora, si es una rueda Swedish de 45 grados, Mecanum, ese gamma puede ser más o menos 45. Depende de cuál es la orientación, ¿no? Si es en una orientación, o sea, si es en una diagonal o en la otra diagonal. Según esa diagonal, va a ser más o menos 45. O sea, es diferente que sea así a que sea de la otra manera. A lo que me refiero es a lo siguiente, mejor lo escribo. Si es, por ejemplo, tal como está acá en la figura, o sea, este es el eje, si bien este es el X de la rueda, y yo tengo la rueda de esta manera, así. Entonces acá tendría el gamma
que sería esto. Acá sería un más 45. Pero si por el contrario la rueda estuviese de esta manera, o sea, sigue siendo este el X, pero este roller ya no está así, sino ahora está así. Entonces aquí este es el plano. Entonces aquí el eje va a ser este. En realidad va a ser esto menos 45 grados, ¿no? Porque estoy definiendo 45 hacia adelante. Y también por el X, ¿no? Va a ser menos 45 en un caso y en el otro caso 45. La restricción de rodadura en este caso es esta, que observan aquí. Acá si ven solamente se ha agregado un ángulo gamma. Este gamma es el nuevo que aparece, el gamma. Y aquí también aparece el coseno de gamma, que también se puede hacer descomponiendo, pero es un poco más tedioso. Y para el caso de la restricción perpendicular al movimiento, eso no existe. ¿Por qué no existe una restricción? Porque las pequeñas ruedas pueden girar libremente. Entonces, estas ruedas solamente imponen esta restricción de rodadura, no imponen otra restricción perpendicular. Lo importante aquí es que cuando se resuelva algún tipo de ejercicio, o sea, en un ejercicio, tomen en cuenta, determinen adecuadamente cuánto vale este ángulo beta, cuánto vale el gamma, más o menos 45, cuánto es este L y cuánto es este alfa. Lo único importante va a ser identificar adecuadamente los términos, porque una vez que los identifican adecuadamente, luego solamente los reemplazan en la ecuación y ya tienen la restricción de esa rueda en esa configuración determinada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el modelo cinemático utilizando esas restricciones de las ruedas, para obviamente robots con ruedas. Entonces este modelo cinemático se obtiene a partir de las restricciones que impone cada rueda. Las restricciones de cada rueda se pueden agrupar en forma matricial de esta manera. Recuerden que todas las restricciones tienen la velocidad en el sistema del robot. Entonces acá esta matriz A en realidad va a incorporar las restricciones. Digamos que tenía una restricción por este sigma, otra restricción por este sigma, otra restricción por el mismo, pero no es sigma, es un sí. Otra restricción por sí, otra restricción por sí. Entonces todo esto lo podría expresar como una matriz que tenga la primera restricción, la segunda restricción, la tercera y la cuarta multiplicadas por sí. Es básicamente lo que se está haciendo aquí. En el ejemplo de más adelante puede quedar esto mucho más claro. Igual para la parte derecha, para estos phi puntos, se puede de alguna manera escribir de esta forma. Entonces, A contiene, bueno, es una matriz donde cada fila contiene las restricciones de la rueda, como les decía aquí, ¿no? Cada restricción es una fila. B contiene bien sea el radio o bien sea cero. Y esto es la velocidad del robot en su propio sistema de referencia, en el sistema de referencia del robot. Entonces, la cinemática directa consiste, si recuerdan, en este caso en robots con ruedas móviles, en determinar la velocidad del robot en función de la velocidad de las ruedas. O sea, en cinemática directa yo conozco la velocidad de las ruedas y quiero calcular cuánto sería la velocidad del robot. En otras palabras, lo que yo conozco en este caso va a ser esto. Esto es lo que yo conozco. Y lo que yo quiero saber es este valor de sigma. Perdón, de psi, que es la velocidad. ¿Qué voy a tener que hacer? Este A va a tener, entre comillas, que pasar al otro lado. En realidad no es que pase al otro lado, lo que pasa es que tiene que multiplicarse por algo. Es un sistema lineal, básicamente. ¿No? Esto es como si fuera voy a ponerle acá, un A, todo esto digamos que es un X, y todo esto fuese igual a un B, algo así, un AX es igual a B. De forma, si este A fuese invertible, yo lo multiplicaría por A a la inversa, acá me queda por A a la inversa, no tengo espacio, disculpen. Así el B, acá sería un A a la inversa, y acá esto se va y me quedaría que x es igual a la inversa por b. En el caso que fuese cuadrado y fuese invertible. Sin embargo, en el caso general no sucede esto. En el caso general no va a ser ni cuadrado ni invertible, así que no puedo utilizar la inversa. Lo que se haría en el caso general sería formular esto como un problema de regresión, un problema de mínimos cuadrados, como quieran. No vamos a entrar aquí en los detalles porque esto va a ser similar a lo que estábamos viendo en cinemática diferencial. La forma en la que voy a representar o voy a resolver ax es igual a b es como que x va a ser igual a la pseudo inversa de a multiplicada por b. Recuerden que esto es la pseudo inversa. Bueno, la pseudo inversa podría ser en realidad cualquier pseudo inversa. Usualmente se va a utilizar la pseudo inversa de Mur-Penrose. Pero bueno, el punto es que lo espejo de esta manera, ¿no? Este a pasaría como a pseudo inversa. Entonces me queda de esta manera. A pseudo inversa. Y esta es la solución de la cinemática directa, donde para este caso la pseudoinversa podría estar dado por esta expresión. Digo podría porque depende de muchos otros factores. En la práctica lo que pueden hacer es, si lo están resolviendo de manera numérica, simplemente aplicar PINF. Si lo están resolviendo de manera analítica, necesitan las ecuaciones, les sugeriría que lo hagan de esta manera. No con un paquete simbólico, sea en Python, sea en MATLAB, porque se van a demorar una eternidad usualmente, porque se necesitan hacer muchas restricciones, muchas verificaciones adicionalmente. Les recomendaría que lo hagan de esta manera, simbólicamente y numéricamente con PINF simplemente.
Ahora, la cinemática inversa es el problema contrario. La cinemática inversa determina las velocidades de las ruedas en función de la velocidad del robot. Es decir, en la cinemática inversa, lo que yo necesito conocer es cuánto vale esto. Esa es la incógnita. Y la variable, esta es la incógnita, y la variable que yo quiero como entrada es esta. Entonces, lo que voy a hacer es, este b, por así decirlo, va a pasar al otro lado. Voy a tener el mismo problema, pero el b va a pasar al otro lado. Voy a tener esto, ¿no? El b va a pasar al otro lado como la pseudo inversa. Y si ven, tengo ya la solución al problema de cinemática directa y al problema de cinemática inversa. ¿Cómo he obtenido esta solución? Calculando este modelo. Entonces, lo fundamental va a ser encontrar esta relación. Y para encontrar esta relación vamos a ver un ejemplo de un robot diferencial. En este caso yo quiero encontrar el modelo cinemático de un robot diferencial. Y este robot diferencial posee dos ruedas convencionales fijas, que están aquí, y una rueda omnidireccional de apoyo, que es esta rueda, que se encuentra en la parte delantera. Las ruedas del robot tienen un radio R y la distancia entre las mismas es 2b. O sea, acá tengo B y B, porque la distancia entre ambas es 2b. Ahora, algunas consideraciones adicionales. El sistema de referencia de robot se va a asignar entre ambas ruedas, es decir, se va a asignar aquí, ¿no? Entre ambas ruedas, en algún lugar de aquí, y sobre el eje de giro de las mismas. O sea, va a estar aquí, acá va a estar el eje de giro. Y bueno, el robot entonces va a ser acá su X de robot, y acá voy a tener el Y del robot. Eso está por convención, no podría ponerlo más adelante, más atrás, depende. Solamente que haciéndolo así va a ser más fácil. Luego, la rueda omnidireccional de apoyo no genera restricciones, porque obviamente es omnidireccional. Y la velocidad de giro de la rueda derecha va a ser phi sub d, de derecha, y de la izquierda phi sub i de izquierda. Ahora, como decía, este sistema, en este ejemplo particular lo estoy poniendo aquí. Podría ponerlo más adelante o más atrás. Si lo pongo más adelante o más atrás y hago el análisis directo, va a ser un poquito más grande la expresión porque voy a tener más ángulos, va a ser un poquito más complicado. No, esto no pierde generalidad, porque si tuviese un sistema un poco más adelante, por ejemplo, simplemente de lo que obtenga haría una pequeña traslación, ¿no? Y hemos visto traslaciones y hemos visto rotaciones. Inclusive acá yo podría poner, si quisiera, el sistema de referencia aquí, ¿no? Podría poner el sistema de referencia aquí, el X sub R, el Y sub R. No tendría mucho sentido, pero lo podría hacer. Y de acá aquí simplemente hay una transformación y orientación. Es una matriz, una transformación homogénea, básicamente, como hemos visto anteriormente, donde existe la rotación y la posición. Pero por facilidad se va a tomar, en este caso, solamente este sistema. Entonces, bueno, se va a asignar el sistema de referencia, que va a ser este el sistema de robot, como decía anteriormente. Para cada rueda también tengo que asignar un sistema. En este caso voy a asumir que las ruedas giran hacia adelante, o sea, que tengo el X de la rueda hacia adelante, hacia la derecha, igual para la otra rueda. Esta asignación que estoy haciendo es un poco arbitraria y va a depender de cómo está también el robot internamente, ¿no? El robot, según cómo instalen los motores, en el motor cómo hagan el control, qué es lo que asuman como positivo, como negativo, eventualmente este X podría estar inclusive hacia el otro lado. En este ejemplo se va a tomar de esta manera, como que cuando yo le doy un ángulo positivo de giro, gira en la dirección de este X. Si a esta otra rueda le doy también un ángulo positivo de giro, gira en la dirección de este X. Como digo, si al darle una dirección, o sea, un ángulo positivo, esto giras en dirección opuesta, entonces el X podría estar invertido, ¿no? O sea, podría ser algo así, o sea, sería el X hacia aquí y el Y hacia abajo, ¿no? Sería algo así. Pero en este caso lo estoy poniendo hacia adelante. Tengo eso. Y ahora lo que tengo que hacer es encontrar los parámetros de cada rueda. Es decir, encontrar, en este caso como son ruedas centradas, lo que tendría que encontrar es el parámetro alfa, el parámetro beta y la distancia L para cada una de las ruedas. Entonces veamos cómo se hace esto, ¿no? Si recuerdan, tenía alfa, tenía L y tenía beta. Entonces lo que tengo que hacer ahora es comparar este sistema de azul con este de azul y este de rojo con este de rojo. Y de esa manera puedo encontrar los ángulos. Entonces veamos para el primer caso. Digamos para esta rueda, la rueda izquierda. ¿Cómo se puede relacionar? Si ven, en el propio eje Y es el otro Y. O sea, estos dos Y son lo mismo. Eso significaría que este alfa va a ser 90 grados. Si este alfa es 90 grados, este Y es coincidente con este Y. Entonces ya sé eso. Entonces el gráfico me dice que alfa va a ser 90 grados. ¿Qué más puedo saber? Puedo saber, ahora con alfa 90 grados está aquí. Ahora si ven, este Y se alinea exactamente con este Y es completamente perpendicular a la rueda. Entonces aquí este beta va a ser básicamente 0. Entonces acá el beta va a ser 0. ¿Y qué más sé? Sé que la distancia L es esta distancia B. Entonces B va a ser 0. Y es básicamente lo que está aquí. Esos son, L es igual a B, perdón. Para el caso de la rueda derecha, ¿qué pasa? Hay dos posibilidades en el caso de la rueda derecha. Una posibilidad es tener exactamente lo mismo que esta rueda,
y simplemente en lugar de que la longitud que se mide desde aquí hacia arriba sea positiva, le doy una longitud negativa. Asigno que B sea menos B, perdón, que L sea menos B, porque en lugar de ir hacia arriba, estoy yendo hacia abajo, ¿no? Sería un menos B, y esa sería la solución fácil. Pero también podría ser otra solución. La otra solución consistiría en que todo esto explícitamente lo gire, ¿no? O sea, lo gire y este alfa ya no sea 90 grados, sino que el alfa sea menos 90 grados. Si esto lo giro, terminaría por acá abajo, ¿no? Es como que eso terminaría por acá abajo. Terminaría por acá abajo. Y además, este beta siempre va a ser cero. Entonces, el beta le voy a poner cero. Si el beta fuese cero y la rueda la giro hacia abajo, le estoy girando hacia abajo, la rueda terminaría algo así. Terminaría algo así. El X, si siguen este X va a estar en la otra dirección. Este X estaría hacia aquí, ¿no? Hacia aquí estaría el X ahora. Y el Y, bueno, el Y sería hacia aquí. Sería el Y hacia aquí. No habría problemas. Entonces, ahora yo no quiero esto porque, si ven, esto está al revés, ¿no? No, que esto no está bien. El X debería estar hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y no hacia la izquierda, que es hacia la izquierda. Entonces, lo que tendría que hacer acá es girarlo 180 grados. Entonces, ahí la suposición que había hecho de beta igual a 0 no se va a cumplir. Entonces, este beta igual a 0 no estaría siendo 0, sino lo que tendría que hacer es que este beta sea 180 grados, para que esto gire, para que todo gire, de tal modo que me quedaría aquí el X y aquí el Y. Y ahí me queda así, el L positivo, entonces me quedaría aquí la segunda solución, que sería el L positivo, que sería B, el beta 180 y el alfa menos 90. ¿Cuál de los dos hacen? Cualquiera. Va a salir los mismos resultados. Apliquen lo que apliquen, luego ustedes pueden reemplazar uno o el otro para convencerse, va a salir exactamente lo mismo. Y ambos son correctos, como pongo. Entonces, ahora, utilizando estos ángulos que he calculado, encuentro las restricciones que impone cada rueda. Recuerden que estas son ruedas convencionales centradas y cada rueda impone dos restricciones. Entonces, la primera rueda va a imponer dos restricciones y la segunda rueda también va a imponer dos restricciones. Las restricciones son estas. Estas son las restricciones para ruedas convencionales. Entonces, la rueda derecha tenía estos parámetros. Simplemente reemplazo estos parámetros en estas dos ecuaciones. Y me quedan estos valores. Para el caso de la otra rueda, la rueda izquierda, hago lo mismo. Tengo los mismos, bueno, tengo parámetros diferentes, los reemplazo en estas dos ecuaciones y tengo estas dos restricciones. Entonces, en total tengo dos restricciones de la primera rueda y dos restricciones de la segunda rueda. Obviamente tengo cuatro restricciones, ¿no? Y ahora, como ven, todas tienen esta velocidad en el sistema de robot. Entonces lo voy a ordenar de esta manera, en forma matricial. Acá tengo la velocidad en el sistema de robot y esto va a pasar a ser la primera fila, por ejemplo. Acá tenía la primera fila. Esto podría ser la segunda fila. Acá le he puesto como tercera fila. O sea, lo que he hecho aquí es he puesto las dos restricciones de arriba y las dos restricciones de abajo en la parte inferior. Y también tienen que arreglar la parte derecha, ¿no? La parte derecha que he puesto phi sub d y phi sub i, que son las dos velocidades de los dos motores. ¿Por qué? Porque solamente hay dos motores. Entonces no puedo hacer nada más. Y acá también tengo que ordenar adecuadamente, ¿no? Si ven acá, por ejemplo, multiplico R por phi d más 0 por phi i, me quedaría R por phi d, que sería esto de acá arriba. Acá tengo 0, los dos son ceros. Acá tengo R por phi i, entonces tendría 0 y acá R porque R va a multiplicar a phi i. Les recomendaría que traten de hacer esto manualmente, que traten de llegar de aquí a aquí y comparen los resultados. Entonces, ahora veo las restricciones, ¿no? Esto lo podía escribir como una matriz A, esto como una matriz B, esto como un vector phi, y tengo esta restricción que mencioné al inicio. Ahora, si quiero calcular la cinemática directa, yo quiero despejar esto, ¿no? Ya vimos cómo se calcula eso, simplemente de esta manera, con la pseudoinversa de A. Aquí tendría que sacar la pseudoinversa. ¿Cómo la pueden sacar? Les recomendaría que lo hagan analíticamente, utilizando la expresión de la transpuesta y todo ello que estaba anteriormente. Si hacen eso, les va a quedar esta expresión. Cuando hagan esta expresión, esto es la solución. Acá básicamente tienen como entrada la velocidad de las ruedas y tienen como salida la posición en el sistema de robot. Entonces acá simplemente estoy escribiendo ambas ecuaciones, ¿no? Acá tengo la primera ecuación para X y la segunda ecuación para Y. Y la expresión que está en el recuadro me da los resultados, pero ya escritos, digamos, de manera separada, ¿no? Ya no en forma matricial. Y como menciono, acá se tiene que notar que estas velocidades están en el sistema de robot. Estas velocidades que he puesto, velocidad lineal en R y velocidad angular, son las velocidades que se muestran aquí en la figura, ¿no? Velocidad lineal sería en X, en el X del sistema de robot, y el angular es la velocidad de giro del robot. Y esto es lo común para un sistema diferencial. El sistema diferencial, estas son las ecuaciones que se utilizan usualmente, pero esa es la manera en la que se puede llegar a esas ecuaciones de manera genérica, ¿no? Ahora, hay otra forma de llegar a esas ecuaciones, haciendo observaciones sobre las velocidades de las ruedas y cosas así. Pero la que hemos seguido nosotros es la forma más general, digamos. Y eso también se puede verificar que tiene sentido, porque si ambas ruedas giran, por ejemplo, digamos que esta rueda tiene una velocidad
de, digamos, 1 radián por segundo y esta otra de 1 radián por segundo, no va a girar, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá si tengo 1 y tengo 1, se van a restar y eso va a salir 0. Entonces no hay giro, obviamente, ¿no? Y la velocidad va a ser, la velocidad de avance va a ser la suma 1 más 1 entre 2. Y bueno, por el radio. Entonces se va a cumplir. ¿Y qué pasa si una gira hacia adelante y la otra gira? Digamos, si esta gira hacia adelante y esta gira hacia atrás. Digamos que esta tuviese una velocidad de 1 radián por segundo, esta también de 1 radián por segundo, pero hacia atrás, es decir, sería negativo. Entonces acá sería 1 menos 1 y no va a haber velocidad lineal, ¿no? Lo cual se verifica aquí porque lo que el robot haría sería girar sobre su propio eje. Y acá, bueno, se sumaría, ¿no? 1 más 1, etcétera, va a girar el robot. Bueno, entonces acá las velocidades lineal y angular del robot están en función de la velocidad de las ruedas, que es la cinemática directa. Ahora yo quiero la cinemática inversa, que va a ser lo contrario. Y lo despejo simplemente. Lo despejo de esta manera. Igual, reemplazo los valores, obtengo esta expresión. Ordeno, simplemente phi sub d es 1 sobre r por x punto más b sobre r por phi punto. Y me queda esto, ¿no? Recuerden que phi punto es la velocidad angular del robot, x punto en r es la velocidad lineal del robot en x. Y me queda esta expresión. Y esta es la expresión de la cinemática inversa. ¿Qué me permite hacer esta expresión? Lo que me permite es, si yo conozco cuánto es la velocidad lineal y cuánto es la velocidad angular, o cuánto debería ser la velocidad lineal y cuánto debería ser la velocidad angular, yo puedo calcular cuánto debería ser la velocidad de cada rueda, de la rueda derecha y la rueda izquierda. En otras palabras, yo puedo decir cómo puedo controlar el motor, cuál va a ser la referencia al controlador de velocidad que tiene que tener cada uno de los motores que controle cada una de las ruedas. Y bueno, acá se menciona que es la velocidad de las ruedas en función de la velocidad lineal y angular del robot. Veamos otro ejemplo, continuando con el robot diferencial. Lo que se desea aquí es encontrar la cinemática directa del robot diferencial, pero ya no en su propio sistema de referencia, sino en el sistema de referencia inercial. Entonces lo que básicamente quiero hacer es, yo tengo en el caso anterior todo, o sea, tengo esta velocidad del robot en su sistema de referencia del robot. Y lo que yo quiero es ahora representarlo en el sistema inercial. Entonces lo que voy a hacer es simplemente utilizar acá una matriz de rotación. Utilizar esta matriz de rotación. Entonces todo se reduce a encontrar esa matriz de rotación. Entonces recuerden que la velocidad del robot en el sistema del robot es esta. Tengo la velocidad solamente en X, en Y no tengo nada porque en la perpendicular el robot no puede desplazarse instantáneamente hacia el lateral. Y tengo esta velocidad de giro del robot, donde, bueno, ya obtuve esas expresiones, ¿no?, anteriormente. Entonces la cinemática en el sistema inercial es lo que les puse en la parte superior, que sería esta expresión. Y de ahí simplemente reemplazo. Ahora, ¿cuánto es esta matriz de rotación? Es una rotación en el eje, si recuerdan, a ver, solamente para poder representar nuevamente, este es el sistema inercial, digamos, el X inercial, este es un X, parece Y, pero es X, y tengo el Y inercial. Y acá tengo el robot por algún lado. Acá tiene su X del robot, y acá tengo el Y del robot. Y acá tengo un ángulo, y este ángulo es la orientación del robot, que sería θ. Entonces, ¿cómo represento el sistema R con respecto al sistema I? Simplemente es una matriz de rotación alrededor del eje Z, que es el eje perpendicular, y esa matriz de rotación tendría un ángulo de θ. Entonces esa rotación sería una rotación alrededor de Z de un ángulo de θ. Y eso es lo que se obtiene aquí. Reemplazo, acá sería la matriz de rotación, que les menciono, esta rotación es esta, que lo hemos visto desde el inicio, y multiplico. Multiplico y me queda esta expresión. Entonces al final voy a tener este resultado, donde esto es en el sistema inercial, no lo he puesto por eso en el sistema inercial, y eso es en el sistema de robot. Ahora, si yo quisiera que el robot se mueva, quisiera integrar el movimiento del robot, saber cuál es la trayectoria del robot en el sistema inercial, lo que tendría que hacer es integrar estas velocidades en el sistema inercial, ¿no? ¿Cómo las integro? Puedo hacerlo de varias maneras. Una forma usual es utilizar la integración de Euler. Entonces, ¿qué haría? Por ejemplo, en el eje X. En el eje X lo que podría hacer es que el X, digamos en el tiempo o en la iteración K, más 1 es igual al X en la iteración K, más un delta de T por el X punto en la iteración en ese instante de tiempo. Y así puedo ir integrando. Esto es una integración numérica. Puedo continuar integrando para poder saber en X cómo se desplaza el robot, luego cómo se desplaza en Y, luego cómo es el giro. Y así podría ir viendo cuál va a ser la trayectoria del robot en el sistema inercial. Aquí hay otro ejemplo continuando con la parte de robot diferencial. Acá lo que se dice es que el movimiento del robot diferencial puede ser representado como una rotación alrededor de un punto. Ese punto de rotación se le conoce como ICC, que es el centro de curvatura instantánea, como se muestra en esta figura. Lo que yo quiero es determinar el radio de giro R en función de la velocidad de las ruedas del robot.
Quiero saber cuánto es este radio en función de estas velocidades. ¿Qué significa esto? Un robot diferencial, siempre que siempre que gire y que no tenga, o sea, que tenga ambos componentes, tanto velocidad lineal como angular diferentes de cero, su movimiento va a ser como un arco de circunferencia. Entonces va a haber un punto que va a determinar esa circunferencia. Y ese punto, como decía, es el centro de curvatura instantánea. Entonces, ¿cómo se genera esto? Esto es nuevamente física básica, ¿no? Es como que ustedes tienen una circunferencia, tienen algo así. Imagínense que eso es una circunferencia. Entonces, si quieren que el sistema gire, acá tendrían una velocidad de giro determinada, omega, y acá yo tengo una velocidad lineal, v. Entonces, si yo conozco v y conozco omega, cuánto vale el r, simplemente tendría que hacer la relación entre ambos, ¿no? Eso es una circunferencia, por si acaso, esto continúa. Por física básica, deberían saber que v, velocidad lineal, es velocidad angular por r, ¿no? Y acá estoy utilizando la forma escalar, no la forma vectorial, porque estoy en un plano solamente. Entonces, de acá despejo fácilmente r, ¿no? R va a ser simplemente velocidad lineal entre velocidad angular. Y es eso lo que tengo aquí, ¿no? Tengo justamente lo que les estoy mencionando. Y al final tengo esto, velocidad lineal entre angular. Y yo ya conozco cuál es la expresión de la velocidad lineal, cuál es la expresión de la velocidad angular. Las conozco desde aquí, ¿no? Bueno, acá también están. Simplemente reemplazo esto, lo divido y si ven, se va la r, se van los dos y me queda un b simplemente. Por eso aquí ven que hay simplemente esto y un b por aquí. Y esa es la solución. Entonces, este radio de curvatura instantánea se obtiene de esta manera. Y este es un ejemplo, que más que ejemplo es un ejercicio, donde tienen que encontrar el modelo cinemático de este robot omnidireccional. Aquí las ruedas son de tipo Swedish de 90 grados. Y tienen el sistema de referencia que se muestra aquí, ¿no? O sea, este es el X, el Y, el X, el Y y el X, el Y de cada rueda según lo que se muestra. La distancia del centro del robot a cada rueda es L, es decir, todo esto es L, todo esto de aquí es L y todo esto de aquí es L. Y el radio de cada rueda es R. Además, se sabe que la velocidad de giro de cada rueda es phi1 punto, phi2 punto y phi3 punto. Y dado eso, quiero calcular el modelo cinemático del robot. ¿Cómo hago? Tengo que encontrar nuevamente la ecuación de restricción. Esta ecuación de restricción igual a algo para cada una de las ruedas, para la rueda 1, para la rueda 2 y para la rueda 3. Para eso tengo que encontrar los ángulos. O sea, para cada rueda tengo que calcular cuánto vale su alfa, cuánto vale beta, cuánto vale L y cuánto vale gamma en este caso porque es una rueda omnidireccional. Entonces con estos valores los reemplazo aquí, obtengo esta fila de aquí para cada uno, ¿no? Para el segundo igual, y bueno, lo que está aquí, para el tercero igual, obtengo lo que está aquí. Al final lo pongo en forma matricial. Lo pongo en forma matricial como en el ejemplo anterior, acá tendría las tres primeras restricciones, todo por la velocidad en el sistema de robot, es igual, acá lo pongo, pues acá pongo nuevamente las 1, 2, 3, todas las, bueno, tres restricciones solamente, porque solamente son tres ruedas, por un vector que contenga phi1 punto, phi2 punto, phi3 punto. Y luego simplemente despejo, bien este phi o bien este término de aquí. Y si hacen eso, y ustedes lo van a tener que hacer como ejercicio, van a encontrar esas expresiones. La cinemática directa va a estar dada por esta expresión y la cinemática inversa por esa expresión. Nuevamente, la cinemática directa, si ven, toma como entradas los ángulos de los motores. Yo sé con qué velocidad se están moviendo los motores, en este caso las ruedas, y dado eso yo puedo saber cuál va a ser la velocidad en X, en Y y en θ del robot, en el sistema de robot. Y la cinemática inversa es lo contrario. Yo quiero que el robot se mueva en X, en Y y en θ con cierta velocidad lineal y angular, y dado esto yo obtengo cuál tendría que ser la velocidad que le voy a dar a cada motor de cada rueda. Verifiquen por favor luego estas expresiones ustedes y asegúrense de que encuentran los resultados correctos. Y finalmente tenemos el control cinemático de robots móviles. Con eso terminamos esta parte. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el control cinemático? Lo que se busca es seguir una trayectoria de posición o de velocidad, como en cualquier problema de control. El problema en este caso es que los robots móviles son sistemas MIMO, que es múltiples, o sea, tienen múltiples entradas y múltiples salidas, y muchos robots inclusive son no holonómicos. No vamos a considerar acá mucho el tema de la no holonomicidad, pero básicamente lo que significa es que un robot no holonómico es un robot no omnidireccional. Como en un automóvil, ¿no? El automóvil, como mencionaba al inicio, solamente puede de repente ir hacia adelante y girar un poco, ¿no? Pero no puede ir hacia el costado, lateralmente no puede desplazarse. Entonces es un sistema que no es omnidireccional y por lo tanto es no holonómico, tiene restricciones no holonómicas. De manera un poco más específica, la velocidad no es integrable, aunque no vamos a enfatizar mucho esto en este curso. Ejemplos de aquí son los robots diferenciales, como este robot, que es la base Kobuki, y un robot Ackermann, que es cualquier vehículo.
con 4 ruedas, ¿no? Cualquier carro. Y tenemos los robots holonómicos. Los robots holonómicos son omnidireccionales. Para fines prácticos podrían interpretar como holonómico casi entre comillas como sinónimo de omnidireccional. No es exactamente eso, pero de manera práctica podría interpretarse algo así. Y en este caso la velocidad sí es integrable. Y aquí son todos los omnidireccionales, ¿no? Como este que tiene 4 ruedas de tipo Swedish, omnidireccional. Este que tiene 3 ruedas de tipo Swedish, también omnidireccional, que pueden girar, pueden desplazarse en cualquier dirección, no tiene ninguna restricción a su movimiento. Primero tenemos el control en lazo abierto. En el control en lazo abierto lo que se hace es precalcular una trayectoria. Y esa trayectoria precalculada se envía al robot. Entonces, en este caso las trayectorias tienen cierta forma limitada. Por ejemplo, pueden ser arcos de circunferencia, rectas para un robot diferencial, ¿no? Acá tenemos el robot, por ejemplo. Si yo quiero que llegue a este punto, yo podría manualmente, digamos, decirle que vaya de frente, que vaya, haga esta curva, esta recta y otra vez esta recta, ¿no? Y por aquí, para que sea más suave, podría establecer alguna curva y decirle que siga de esta manera, ¿no? Y acá igual que establezca una curva y que siga de esta manera. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tener una velocidad lineal de repente hasta aquí. Acá una velocidad que tenga como centro R, y por eso veíamos en el otro ejercicio que hay una relación. Para que el robot pueda describir esta parte R, necesita tener cierta velocidad lineal y angular que cumplan que la velocidad lineal sea R veces la velocidad angular, ¿no? Si cumple esto, el robot va a describir este arco de circunferencia. Luego acá nuevamente darle velocidad lineal únicamente, y acá otra vez hacer que describa este arco de circunferencia, y acá otra vez velocidad lineal y llegaría al objetivo. Es una forma de hacerlo. Pero esto sería completamente en lazo abierto, porque previamente se tendría que delimitar esto, ¿no? A veces inclusive lo que se hace con estos robots es que avanzan, se detienen, giran, avanzan, se detienen, giran, y así, como que es o avance o giro. El problema con el avance y el giro es que el movimiento se ve muy poco natural y tampoco es muy eficiente. Entonces, en este caso, la posición medida por el robot no se retroalimenta, es completamente en lazo abierto. Las desventajas es que no se va a adaptar ni va a corregir la trayectoria así existiesen pequeños errores en el entorno, porque es completamente de lazo abierto, ¿no? Y las trayectorias resultantes pueden no ser necesariamente suaves, porque podría haber problemas de aceleración, de jerk, que es la segunda, bueno, la primera derivada de la aceleración y así. Pero es una alternativa de control en lazo abierto. Por otro lado está el control en lazo cerrado, que es lo que nos interesa más. En este caso, dada la posición y orientación actual, que sería esta, y la deseada, que sería esta, se determina un error en el sistema de referencia del robot. Entonces acá yo determino un error, que sería este vector, por ejemplo. Entonces el error en el sistema de robot es esto que se muestra aquí, ¿no? Recuerden que esto está en el sistema de robot, en el sistema actual del robot. Entonces sería este punto, ¿cuál es la diferencia de este punto a este punto? Y en orientación similarmente. El objetivo aquí va a ser encontrar una matriz que lleve el error a cero. O sea, quiero encontrar algo, una matriz que permita que ese error sea cero. O sea, que permita que este error, que es el error, sea cero, ¿no? O sea, básicamente esto es un control P, digamos. Es como que tengo acá la velocidad es igual a una matriz K por el error. Es un control P, básicamente. No tiene que ser P. Acá se podría añadir más cosas. Se podría hacer algo así más eso sería como una constante proporcional. Podría poner también la derivada del error, ¿no? Y acá sería constante derivativa, digamos, ¿no? Podría ser eso. Inclusive se podría añadir un término integral. Se puede hacer varios tipos de control aquí. Lo que nosotros vamos a enfatizar un poco es el control polar en lazo cerrado. Control polar en lazo cerrado necesita que se conviertan a coordenadas polares, tal como se muestra aquí. Acá tengo el robot en su sistema actual XR, YR. Tengo dónde debería estar el robot, la posición y orientación deseada, y se definen algunos ángulos. Acá está, bueno, el ángulo teta, que es la orientación del robot. Tengo el ángulo alfa, tengo esta rho, este rho que es la distancia, tengo este beta, y bueno, tengo la posición del robot, ¿no? El X actual y su Y con respecto a este punto. Y acá está el X deseado y el X, perdón, el X deseado y el Y deseado. Entonces acá tengo la posición deseada, que es este X deseado y este Y deseado. Y si alfa está en entre menos pi medios, y pi medios significa que está entre menos 90 y 90, o sea, este alfa está entre menos 90 y 90, eso va a significar que el robot se está moviendo hacia adelante. Y acá luego pueden analizar esto. No sé si el alfa está, digamos, viene hasta aquí y viene hasta aquí. O sea que en otras palabras, el alfa está, esto puede ser alfa o todo esto puede ser alfa. Significaría que el robot siempre va a estar hacia adelante, no va a estar hacia atrás, en dirección hacia el objeto. Entonces estaría moviéndose hacia adelante. Y en este caso no lo voy a demostrar, pero se puede demostrar que este ρ va a ser esto, o simplemente la distancia, ¿no? La distancia euclidiana. Alfa va a ser esta expresión, que es el arco tangente. Sería todo el arco tangente y le quito teta. O sea, sería todo el arco tangente de esta parte. O sea, sería básicamente este triángulo grande, el arco tangente de todo eso, y le quito este teta y me queda el alfa. Y el beta va a ser obtenido de manera similar, solo que utilizo el teta deseado.
Ahora, la cinemática directa en el sistema inercial va a ser, no voy a eh, enfatizar mucho esto, pero acá tendría lo que vimos hace un momento en el ejemplo 2 me parece que era, y de acá se puede pasar a coordenadas polares. También habría que derivar y hacer una serie de arreglos matemáticos, pero al final llego a esto. No voy a enfatizar eso, pero se llega a esto. Entonces aquí yo tengo como entrada la velocidad lineal y angular del robot, perdón, y como salida lo que tengo es las velocidades o las razones de cambio de cada una de las coordenadas, de cada uno de los elementos de esas coordenadas polares. Si yo quiero aplicar una ley de control lineal, la velocidad va a ser simplemente kp por este rho y omega k alfa por alfa más k beta por beta, donde los parámetros son estos, ¿no? Rho, alfa y beta están definidos en esta parte. Aquí se encuentran definidos rho, alfa y beta. Luego tendrían que seguir bien el dibujo y ver bien qué componente corresponde, pero es básicamente hacer eso. Entonces el sistema de enlazo cerrado finalmente sería reemplazar. Reemplazar aquí, ese sería el sistema. Se puede analizar más, no lo vamos a hacer. En el libro que se está utilizando para esta parte de referencia pueden ver más detalle de todo esto. Y al final, para obtener un comportamiento robusto, se tiene estas restricciones. Que K sub P en este caso es mayor que 0, K sub beta tiene que ser menor que 0 y se tiene que cumplir esta restricción, que todo esto tiene que ser mayor que 0. En realidad hay muchas soluciones posibles, ¿no? Pero mientras se cumpla esto, suele tener un comportamiento robusto el sistema. ¿Cómo se determina eso? También pueden ver más referencias en el libro. Y acá estos son algunos ejemplos, justamente de ese libro que les menciono, de este tipo de control. En este caso se está tomando distintas posiciones de origen y se quiere llegar al centro. Entonces, si ven, automáticamente el sistema va a determinar estas posiciones, estas trayectorias para poder llegar a ese centro. O sea, va a determinar las velocidades para llegar al centro, ¿no? Aquí igual, solo acá se tiene una orientación un poco diferente. Entonces, estas son las posiciones iniciales, esto que se observa aquí, estos puntos, ya que está la trayectoria que llega. O sea, solamente para ubicarlos mejor, ¿qué es lo que hace este controlador? Ustedes le dicen, a ver, les dicen, por ejemplo aquí, yo quiero, estoy aquí, el robot está aquí. Yo quiero llegar a así, quiero terminar así. Este es el inicial, este es el deseado, digamos. Y lo que va a hacer el sistema es, en cada instante de tiempo les va a dar la velocidad lineal y angular. Entonces, este controlador, en cada instante de tiempo les va a dar la velocidad lineal y angular. Y esa velocidad lineal y angular la tienen que enviar al robot, ¿no? Se supone que el robot internamente, bueno, sería la velocidad lineal y angular deseadas, ¿no? Que le envían al robot. Y el robot internamente se supone que tiene su controlador de bajo nivel que controla eso, ¿no? En realidad lo que se tendría que hacer, para hacerlo esto un poco más concreto todo el sistema, sería el controlador les genera, o sea, el controlador lo que les va a generar es velocidad lineal deseada, velocidad angular deseada, eso es el controlador, es de control. Y esto tendrían que enviarlo primero a un sistema de cinemática. Usando la cinemática, lo que tendrían que obtener es, a partir de esto, ya hemos visto las relaciones, ¿no? Phi y la velocidad de cada rueda, asumiendo que es diferencial, la velocidad de cada rueda. Y esto se le envía ya al robot. Y acá se asume que el robot tiene un lazo de control interno que controla la velocidad de los motores. Entonces esto sería phi i, digamos, de referencia, phi derecha de referencia que entra al robot. Y el robot se mueve. ¿Qué le doy como entrada al control? El lugar deseado, ¿no? Acá le doy como entrada de repente el x deseado y el y deseado, perdón, el teta deseado. Bueno, el x deseado, y deseado y teta deseado también. Y el controlador se encarga de encontrar todo esto. Y algo así es el esquema. Ahora, tal como lo he dibujado, parece de lazo abierto, pero acá, bueno, puede ir retroalimentación para que el controlador pueda funcionar. O sea, en realidad acá habría una retroalimentación. Acá el robot sale, seguiría por aquí e ingresa por aquí. De tal modo que el control es retroalimentado. Y con eso terminamos esta parte. Aquí al final están las referencias. Este capítulo es bastante importante si quieren ver más detalles de esto. Y bueno, hay acá otros libros adicionales que podrían consultar. Cualquier pregunta que tuviesen la podemos ver después durante la sesión síncrona de clases.